Anochece en Buenos Aires, que no es poco. El domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar. Mientras todos los muchachos se pusieron a gritar: deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Deben ser los gorilas, deben ser. Argentinos, el mundo nos soporta, pero eso no quita que sean los mejores en dos cosas: el fútbol y la creatividad. Para que luego digan que el mejor anuncio del mundial es el de Adidas, y es porque no han visto aún esta maravilla de Fernet Branca. Y por favor, seguid igual de intensos. Je suis fatigué, épuisé. Nawet nie wiesz, chłop, jak cię rozumiem. Masakra. Por favor, Argentina, no vuelvas a ganar. El mundo ya no aguanta 4 años más de esta intensidad. No de nuevo. Hay gente sufriendo, otros ganan y festejan en paz. Pero cuando son los argentinos no se callan más. Por favor, Argentina, quiero ver mis redes en paz. 4 años más del campeón hace lo que quiere, no voy a soportar. Toman Fernet. Era obvio Que tiene su misma intensidad. Que pregunte Brasil, decirme que se siente, no aguanto más. estamos unidos. Yo adiós de nuevo. Que el arquero en los penales no baile de nuevo. Por favor, mundo, que alguien salve el fútbol. Si vuelven a ganar, ¿cómo se van a agrandar? Et s'il gagnait encore? They came to win again. Vamos Argentina, esto no tiene cura. Quiero vivir 4 años más de esta locura. Vamos Argentina, esto no tiene cura. Quiero vivir 4 años más de esta locura. Desde el país más intenso del mundo, la bebida más intensa del mundo. Fernet Branca, único. Seguí escuchando. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, espero que tan felices como yo. Estamos saliendo al aire con la emisión número 465 de Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio.
Y comenzamos con esta propaganda hicimos propaganda gratis a Fernet Branca, pero realmente está tan bien hecha esta publicidad. Es tan emotiva, además, que decidimos iniciar el programa pasándola. Así que estamos felices, estamos contentos. Hoy es un día hermoso, 19 grados de temperatura, sol, se fue un poco el frío, estamos en un día primaveral, diría yo. Y bueno, y venimos de un triunfazo impresionante frente al León británico en la ciudad de Atlanta. Teníamos que ganar ahí porque con Atlanta siempre ganás, ¿viste? El próximo mundial se va a hacer en Villa Crespo, señoras y señores, en el León Kolgoski, en el estadio León Kolgoski. Ya te lo adelanto. Y Argentina va a volver a ser campeón ahí y vamos a definirlo. Bueno, en fin, te cuento que hoy, en la segunda parte del programa, estamos maradonianos, estamos agrandados. Vamos a tener a una estrella, realmente a una número 10 del periodismo independiente internacional. Nada más y nada menos que se pone la camiseta de Anochece en Buenos Aires, que no es poco, Stella Caloni, mejor dicho, con la cual vamos a tener el inmenso placer de compartir esta alegría que nos está dando la selección, pero además vamos a hablar con ella, que es muy, muy calificada para este tema, sobre lo que está sucediendo en la República Hermana de Cuba como consecuencia del recrudecimiento feroz de parte de Estados Unidos de las sanciones económicas que están teniendo en jaque a la isla y, por supuesto, a la revolución. ¿Quién mejor que ella, que fue corresponsal de guerra, que fue compañera de Rodolfo Walsh, de Rogelio García Lupo, que estuvo metida en la organización y creación de la de Prensa Latina, que es la agencia de informaciones estatal cubana, que luego también estuvo en la revolución sandinista con el derrocamiento de Somoza y que también estuvo metido en la organización de todo lo que fuera la comunicación de la revolución sandinista, del Frente de Liberación Sandinista, y que, entre otras cosas, también fuera biógrafa de Muammar el Gaddafi, es gran presidente, no era presidente, el gran líder, no tenía cargo en realidad en Libia, pero era el hermano de la revolución, el líder de la revolución, que llegó a colocar a Libia en uno de los puestos principales en cuanto a desarrollo social, político, económico en el mundo, y hasta que fue derrocado por esa alianza nefasta que tuvieron Europa y Estados Unidos. Así que realmente vamos a tener una segunda hora de nuestro programa de lujo y para no perdértelo. Si te querés comunicar con nosotros o mandarnos un mensaje, lo haces al 11 26 99 95 74. Si nos querés ver y escuchar en directo, lo podés hacer a través de dos vías, que es YouTube, buscás en YouTube Anochece en Buenos Aires, que no es poco, o Radio con Aguante, y después ahí ves el menú y entras a nuestro programa, o bien lo haces a través del canal que hemos creado en WhatsApp. Ves ahí, apretás en ver canal y vas siguiendo las directivas para... Y si no, el fin de semana, si formás parte de nuestro grupo de oyentes, te mandamos el video
y también se publica en YouTube de la emisión que estamos haciendo en este preciso momento. Bueno, comenzamos con el editorial de El Día, y tenemos que hacerlo obligatoriamente con el tema de la selección argentina, su desempeño en el Mundial, y no te quepa ninguna duda, anda preparándote para el domingo, que el domingo Argentina va a no solamente a revalidar su título, va a volver a ganar un campeonato. Lo que no sé, y acá tengo en la operación como siempre al fiel Guillermo Guerra, que también es futbolero e hincha del Pirata Cordobés Belgrano de Córdoba, no lo sé, si por ahí vos sí, ¿hay alguna selección que en la historia de los mundiales haya salido campeona en forma consecutiva? Dos selecciones, Brasil, no te puedo decir el año, pero creo que jugaba Pelé. Sí. Y Alemania. Fueron 2 años seguidos. No, Italia creo, perdón. Ah, bueno. Abrigo, pero son 2 selecciones que salieron bicampeonas. Bicampeonas seguidas. Una es Brasil. Sí. Ah, bien. Seguidas. Una es Brasil y ahora te lo abrigo, la otra creo que es Alemania. Dale, como perlita de oro, ¿viste? Perlita negra, digamos, para ilustrar esto. Bueno, lo cierto es que este mundial ha dejado, ha tenido un buen nivel de fútbol, ¿no? Hemos visto partidos lindos, bien jugados, emotivos, con algunas sorpresas, ¿no? Que algunos cucos, algunos candidatos. Sí, a ver. Ahí lo tenemos, la primera es Italia, 1934-1938. Sí. Hay que ver los años, ¿no? Sí. 34 y 38, y Brasil, 58 y 1962. Ah, perfecto. 2 selecciones hubo, así que podemos integrar, digamos, el podio, el Olimpo de las selecciones así, superlativas. Y lo vamos a hacer. Bueno, te decía que hemos visto buen fútbol, hemos tenido sorpresas, ha habido algunos tapados, ha habido candidatos que se cayeron, como el caso, por ejemplo, de Brasil, que perdió ante una de las sorpresas que fue la selección noruega, que hacía 28 años que no participaba de un mundial de fútbol. Linda camiseta la noruega. Brasil acentuó su decadencia futbolística de los últimos años, pero siempre es Brasil, es una potencia futbolera. Bueno, Francia venía agrandada, con ganas de encontrarse con Argentina en una final y de humillarnos, ¿verdad? Pero los franceses demostraron que tienen grandes estrellas, una buena técnica, una buena preparación física, buenos jugadores, pero jugadores que son estrellas y no tienen un equipo que tiene que definir en los momentos en que un equipo quiere ser campeón. La verdad que salió a jugar desde el inicio con España, le faltó ese fuego que vos los veías a los tipos ahí que, no jugaban a nada, no estaban inspirados. Y se cayeron. Así que estaban esperando cobrarse venganza de los argentinos, pero muchachos, yo que ustedes sería un poco menos soberbio, y me replantearía muchas cosas, porque después cayeron en manos de los españoles, que ya los tienen un poco de hijos a los franceses, porque creo que le habían birlado la Copa de Europa en el último campeonato, ¿verdad? Así que, en fin, pecho frío para el gallo francés, el coq sportif. Otro que se cayó, que venía agrandadísimo, con muy buen fútbol, fue Portugal. El Portugal de Cristiano Ronaldo era, ¿no? Que bueno, ya prácticamente no va a participar de un próximo mundial y que cayó justamente en manos de España, de la furia española.
También, bien, otro que se cayó y que venía, viste, siempre es un numerito opuesto, Alemania. Alemania cayó bajo la presión y la garra guaraní. Paraguay hizo un excelente desempeño en el Mundial y bueno, no le dio para seguir adelante. Para que te des una idea de varias perlitas así, a mí me gusta relacionar todo, ¿viste? La verdad es que entre Francia y España, primero se jugó un 14 de julio. El 14 de julio es el Día Nacional de Francia, porque un 14 de julio del año 1789, el pueblo francés decidió ponerle punto final a la monarquía de los Borbones en Francia. Y entonces resulta que ese 14 de julio se enfrentaban con España. Si tenemos en cuenta que Francia tiene un régimen de gobierno republicano como consecuencia del proceso iniciado en 1789 y se enfrentaba con España, que tiene una monarquía, ¿no? Borbones, precisamente Borbones, está bien, una monarquía acotada, constitucional, parlamentaria, pero monarquía al fin. Yo dije, bueno, por ahí sobrevuela en el estadio el espíritu de Sébastien Robespierre y los franceses le aplican la guillotina a la monarquía española, que también tenía sus motivos místicos e históricos, digamos, para enfrentar este partido contra los franceses, porque no nos olvidemos que en la historia Napoleón invadió Francia en el siglo XIX y los españoles le organizaron una resistencia en donde terminaron derrotando al ejército napoleónico. Fusilamientos en Madrid retratados brillantemente por el pintor Goya, como figuran en el Prado. Entonces, en el Museo del Prado. Entonces, bueno, había ingredientes históricos, pero la verdad es que no les dio. Robespierre se borró, los franceses no tuvieron ni sal ni pimienta, y me parece que a los que los esperan con la guillotina en el centro de París es precisamente a esta selección que no cumplió con las expectativas que había generado. Bueno, ¿qué hablar de Argentina-Inglaterra, en donde previamente se dijo es solamente un partido de fútbol, el fútbol es el fútbol, no mezclemos el fútbol con la política, pero no. Así como Robespierre se borró el partido que los franchutes tuvieron con España, en nuestro partido estuvo muy presente el Diego Maradona, con esa mano de Dios en México, con ese apilamiento de ingleses que hizo en el Estadio Azteca de México, y el partido se presentó picante desde el inicio. Me llamó mucho la atención porque, no sé si lo notaste vos, Guillermo, cómo los jugadores argentinos al cantar el himno nacional lo gritaban igual que Scaloni, que es un tipo muy tranquilo. Y yo no lo entendía porque toda la transmisión de la televisión norteamericana estaba sutilmente censurada y manejada en cuanto al audio. Y después me entero esta mañana, a través de un comentario de colegas periodísticos en otra radio, de que cuando empezó a sonar la música de nuestro himno, los ingleses entraron a silbar.
Esto generó la inmediata reacción de los jugadores, de Scaloni y de la hinchada. Sí, bueno, porque también los argentinos silbaron el himno inglés cuando empezó el partido. Los ingleses lo cantaron primero. Claro. Y lo taparon por silbido fuerte los argentinos. Claro, claro. Así que la cosa se puso picante desde el principio, se empezó a jugar el partido, había marcas ajustadas, hubo unos cuantos roces, algunos apilamientos de jugadores, como ¿qué te pasa?, qué sé yo, ¿no? El árbitro pésimo, ¿eh? El árbitro inclinó la cancha levemente. Los dos árbitros de las dos semifinales, tanto España como Francia y Argentina con Inglaterra, tuvieron árbitros de medio pelo, ¿eh? Sí. Y la verdad que en el primer tiempo la Argentina planteó bien la cosa en cuanto a marcar a los ingleses, hasta que en un descuido de la defensa argentina entró por atrás solito un jugador. Prácticamente el único ataque efectivo que tuvieron los ingleses, y nos marcaron el gol. A partir de ese momento, todo fue de Argentina. Break de por medio, todo fue de Argentina. Y ni hablar en el segundo tiempo, en donde el 95% del tiempo el dominio del balón lo tuvo Argentina, con cambios acertados, con cambios posicionales como De Paul, que no puede jugar de 7, jugó más bien de mediocampista. A mí me gustó la garra del pibe Simeone, me parece que contagió, se embarulló, pero contagió. Y es necesario el contagio en estas instancias también, ¿verdad? El cambio del Toro, ¿viste? Bueno, en fin, la verdad, el arquero inglés buenísimo. La única forma de hacerle un gol era mandarle un misil, un Exocet, para rememorar la guerra, un Exocet, como le mandó la Argentina, que era inatajable. Y muy bien, la verdad que hubiera sido dos tiros en el poste, estaba como embrujada la cosa, porque se olfateaba el gol, y realmente hubiera sido muy, pero muy injusto que la Argentina hubiese regresado a Buenos Aires. Otro detalle de color. En esta última instancia eran 4 países, que eran Inglaterra, Francia, España y Argentina. El único país del tercer mundo clasificado para esta instancia final era nuestro seleccionado. Y de todos los de la periferia, digamos, del mundo, de los demás continentes, no estuvo ni presente ni África, ni Asia, Sudamérica. Muy bien. ¿Sabes cuál es el nivel del salario mínimo vital y móvil vigente en Inglaterra, por ejemplo? Equivale a $2.590. ¿Sabes cuál es su similar en Francia? Baja un poquito, ¿no? Son $2.000. En España, el salario mínimo y vital son $1.500. ¿Y sabés en la República Argentina en este momento a cuánto equivale en dólares el salario mínimo vital y móvil? $256. Esta es la equivalencia, digamos, de la capacidad económica y de la potencia de estos 4 países que ahora 2 de los cuales van a disputar la final, y los otros 2 veremos qué pasa con el tercer puesto. La verdad que
esa asepsia que se pretendió imponer de que la política no, de que el conflicto no, qué sé yo, se rompió en 1000 pedazos cuando Lo Celso sacó ese trapo que decía con aerosol las Malvinas son argentinas, y lo hicieron muy bien porque no van a ser sancionados económicamente por la FIFA, ni la selección, ni los jugadores en forma individual. ¿Sabes por qué lo hicieron bien? Porque la prohibición rige para sacar carteles políticos mientras se está disputando el partido. Una vez finalizado el partido, se acabó. Y ahí fueron cuando los muchachos mostraron ante la televisión mundial la reivindicación política de la selección, que frente a un gobierno que tiene un presidente que se manifiesta no solamente por tener una foto en su despacho o en la casa de Olivo, en donde sea, de Margaret Thatcher, sino se manifiesta un admirador de la ex primer ministra británica que nos hundió el Belgrano, en un acto de guerra totalmente ajeno a las convenciones internacionales que rigen en la guerra, ¿verdad? Sino un gobierno que propone que sean los Kelpers quienes voten su autodeterminación, cuando han sido una población injertada a través de los años en las Islas Malvinas y no en las Islas Falkland, como ellos les dicen. Y entonces esta selección, la verdad, interpretó fielmente el puro sentimiento del pueblo argentino, que salió a las calles de todo el país, de todas las ciudades, a festejar con alegría, con unión, en paz, sin ninguna manifestación de violencia ni de división política, lo cual te habla de la fuerza que tiene el fútbol en este país desde el punto de vista cultural para unir a la sociedad argentina, y que hizo fracasar una vez más a todo este protocolo de seguridad que había montado la ministra de Seguridad, Monteolivas, con helicópteros que surcaban el microcentro de la ciudad, con el vallado que puso en Libertad y Corrientes para que la gente no llegara al obelisco por la avenida Corrientes, luego vallado en Diagonal Norte. La gente se la rebuscó y llegó un momento que la 9 de julio era un mar de gente que se abrazaba, que se miraba, que compartía. No hubo un solo acto de violencia ni de vandalismo, nada, realmente espectacular, emocionante, y frente a esto, ¿qué hizo el gobierno? Y se montó sobre el triunfo. Milei puso viva la libertad carajo, viva la Argentina, en su tuit oficial, el mismo tuit que utilizó para promocionar y difundir la criptomoneda Libra, vale recordarlo, ¿verdad? Y bien, la que se diferenció del gobierno una vez más fue la vicepresidenta de la República y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, que reivindicó toda la gesta y la soberanía de las Islas Malvinas frente a los ingleses usurpadores, lo cual motivó alguna molestia por parte de la diplomacia británica, y la verdad es que relacionando todo este tema, digamos, con la diplomacia y la geopolítica, esto me parece que desubicó políticamente al gobierno. Recordemos que Milei tiene programado un viaje en octubre para ir a Londres, en donde supuestamente va a inaugurar una semana de la República Argentina, promocionando las ofertas energéticas y mineras que ofrece este país, sobre todo a partir del Super Rig y del Río, de
en fin, de toda esta normativa que han sacado durante los últimos meses, y no les quedó otra que subirse, digamos, hacer surf y subirse a la tabla del triunfo. Sin embargo, hubo un hecho muy importante. ¿Y por qué relaciono el partido de Argentina con Inglaterra? Porque hace nada más que 15, 20 días atrás, el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas volvió a proponerle a los ingleses mantener charlas con la República Argentina para tratar de encontrar una solución política y diplomática al tema de la ocupación de las Islas Malvinas. Los que no quieren hacer caso a este tipo de invitaciones o sugerencias son precisamente los ingleses. ¿Y qué pasó? Además, hace poquitos días atrás, mientras estaba jugando el Mundial, concretamente entre el 2 y el 3 de julio, un patrullero inglés, el HMS Medway, que estaba apostado en las Islas Malvinas, para ellos Falkland, se dirigió al puerto chileno de Puerto Arenas. Y para eso navegó por el mar territorial argentino, concretamente frente a las costas de las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Contrariando lo oportunamente convenido entre la Argentina y Inglaterra, cuando en el año 1990, durante el gobierno de Carlos Menem, siendo canciller Guido Di Tella, que para congraciarse con los kelpers iba y les regalaba ositos de felpa, ¿verdad? O de peluche, celebraron un convenio o un tratado que pasó a la historia como el Tratado de Madrid y por el cual se reiniciaban las relaciones diplomáticas entre ambas naciones después de la culminación de la guerra, y se establecía en una cláusula que en el caso de que algún transporte marítimo militar tuviera que pasar por las costas argentinas, tenía que enviar una notificación fehaciente a través de las cancillerías, informándolo con una antelación mínima y previa de 48 horas. Bueno, este barco navegó por el mar territorial argentino entre el 2 y el 3 de julio, y recién el 4 de julio se recibió un mensaje de WhatsApp de parte de los ingleses, ni siquiera formal, digamos, 24 horas antes de que el navío iba a pasar. Y esto, no obstante, la advertencia que tuvo Cancillería de los agregados militares que se desempeñan en la Embajada Argentina en Londres de que esto iba a suceder. ¿Qué hizo la Cancillería Argentina, liderada por el señor Pablo Quirno? Silencio de radio. Mejor no digamos nada, qué sé yo. Bueno, lo cierto es que el 11 de julio la gobernación de Tierra del Fuego, porque las Islas Malvinas dependen territorialmente de la gobernación de Tierra del Fuego, denunció este hecho, dijo que era un acto de provocación y emitió un comunicado al respecto, ¿verdad? Bueno, recién ayer, después del terminado el partido, con el resultado ya definido, la Cancillería Argentina le hizo llegar a su similar británica una nota de queja por haber violentado el Tratado de Madrid y que tendrían que haber avisado y que patatín,
y patatero, ¿verdad? En fin, esto te da cuenta de para qué lado patea el actual gobierno libertario, que está claramente alineado con determinadas potencias como Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña, y que no es precisamente un gobierno que defienda la soberanía territorial argentina, y que nos merecemos el pueblo argentino en este sentido. Para cerrar esto, te voy a decir que ojalá que Mick Jagger viva muchos años más, y que cuando se sigan enfrentando las elecciones de Inglaterra y Argentina, vaya a verlo a su país, porque el hombre tiene fama de mufa, que es algo muy jodido cuando no te lo despegás nunca más, pero por los propios ingleses lo dicen, no por los argentinos, más allá de que es un excelente músico. Se lo pudo ver en gorrita, con una gorrita ayer, y cuando metieron el gol estaba rozagante, y después sobre el final del partido tenía una cara de pocos amigos. Y anda preparándote para el domingo, porque hoy la Argentina representa a la periferia del mundo, a los pueblos sometidos, a los pueblos colonizados, a los pueblos endeudados, a los más débiles frente a los poderosos. Por eso por eso se festejó el triunfo en Beirut, por eso se festejó en Irán, por eso se festejó en Bangladesh, y por eso también se festeja en toda la mayoría de los países del tercer mundo. Y para cerrar esto, anda preparándote la carnecita para un asado, el domingo, un buen vinito, la picada, porque te puedo garantizar que este equipo va a ganarle a España. Le vamos a ganar y vamos a salir campeones. Y para cerrar esto, nos vamos con otro tema alusivo, que es el tema número 2 de la lista, mi querido Guillermo, y que se llama Quiero volverle a robar un gol al ladrón. No entienden nada al ver la barra descontrolada, y si precisan que alguien les cuente, pregúntenle a Brasil qué se siente. Ni los vikingos, ni los piratas, ni los franceses, ni los de España, porque este sueño no se termina. Esta es la fiesta de la Argentina. Quiero volver a robarle un gol al ladrón, como el Diego y el Narigón, y que brille la cuarta estrella en el cielo glorioso de mi nación. Quiero ganarme 100 años de perdón, y con Leo salir campeón, y que baile el país entero, borracho al compás de la selección. Los pobres gringos no entienden nada al ver la barra descontrolada, y si precisan que alguien les cuente, pregúntenle a Brasil qué se siente. Ni los vikingos, Ni los piratas, ni los franceses, ni los de España, porque este sueño no se termina. Esta es la fiesta de la Argentina. Quiero volver a robarle un gol al ladrón, como el Diego y el Narigón,
Amigo, ¿cómo está ese Fernet? Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Bueno, brevemente, después de esta alegría inmensa, te cuento que ojalá que los senadores hoy reparen un poco en cierto prurito de dignidad, digamos, y no voten ni den quórum para tratar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que tras este ampuloso título se trata de darle forma legal y consolidar la entrega territorial lisa y llana del territorio nacional. ¿Por qué? Porque hasta ahora rigió una ley en donde se pone un límite a los intereses económicos extranjeros para que puedan adquirir territorio a través de la compra y de la venta hasta un 15%. Bueno, este 15%, si se aprueba esta ley, ¡pum!, cae, y entonces a partir de este momento o del momento de la sanción y publicación posterior en el boletín oficial de la misma, cualquier extranjero puede venir y comprar lo que quiera en cualquier lugar, sea en un territorio nacional, sea cerca de la frontera, cerca de lugares estratégicos de nuestra superficie. Una noticia que no fue difundida durante la semana mientras se celebraba el Campeonato Mundial en Estados Unidos fue el fallecimiento de un personaje tenebroso, nefasto, un ex militar, Pascual Oscar Guerrieri, falleció a los 91 años. Y vos me dirás, ¿quién es Pascual o quién fue Pascual Oscar Guerrieri? Fue uno de los principales protagonistas de la guerra sucia o del terrorismo de Estado, protagonizado en el territorio del sur de la provincia de Santa Fe, y fue el jefe operativo del aparato de inteligencia que articuló secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones durante la última dictadura cívico-militar y eclesiástico. Murió el domingo 5 de julio próximo pasado, a los 91 años de edad, en su domicilio particular, dado que había sido acogido con el beneficio de la prisión domiciliaria. Tenía numerosas condenas en su contra por delitos de lesa humanidad y detentaba el grado de teniente coronel del ejército argentino. Operó dentro del ámbito del segundo cuerpo del ejército, no aportó información alguna, haciendo honor al pacto de silencio y de sangre que se juramentaron los genocidas cuando retornó la democracia, y sostuvo y nunca manifestó arrepentimiento alguno por su conducta. Lo cierto es que este señor, que fue segundo jefe del destacamento de inteligencia número 121 e integrante del tenebroso batallón de inteligencia 601, ocupó un lugar central en el plan represivo que se aplicó sobre todo en Rosario y en el Gran Rosario, donde cerca de ahí está Villa Constitución, y que tenía una organización o un rosario, valga la redundancia, industrial muy importante, y en donde la represión fue muy
muy terrible, muy sangrienta. Este señor coordinó grupos de tareas integrados por militares, personal de inteligencia y civil, y dirigió el funcionamiento de centros clandestinos de detención que integraban, por ejemplo, la famosa Quinta de Funes, la Calamita, la Intermedia, la Escuela Mañasco, la ex Casa Salesiana Seferino Namuncurá, entre otros lugares de detención. Tras la anulación, te cuento, de las leyes de impunidad en la democracia, la Justicia Federal de Rosario reconstruyó todo este entramado represivo y en el año 2010 este señor Pascual Oscar Guerrieri recibió su primer condena a prisión perpetua. Tuvo varias causas que se caratularon, Guerrieri 1, Guerrieri 2, Guerrieri 3, así sucesivamente. Sumó, por supuesto, varias condenas como coautor de homicidios, tormentos, desapariciones forzadas y otros delitos. Durante los juicios mantuvo siempre una actitud muy soberbia, altanera, reivindicadora del accionar militar ilegal. En septiembre del 2009 declaró ante un tribunal oral y federal: yo era un ejecutor del ejército, y sostuvo que en la Argentina se libró una guerra y negó la existencia del terrorismo de Estado, buscando justificar en todo momento la represión ilegal y justificar una respuesta militar frente a las organizaciones políticas armadas, principalmente ERP y Montoneros. No reconocía la autoridad para ser juzgado por parte de los tribunales civiles y reclamaba un tribunal militar para juzgar su conducta. Protagonizó incumplimientos de régimen de prisión domiciliaria, mantuvo enfrentamientos con antiguos camaradas que colaboraron con la justicia, entre ellos el ex jefe del ejército Martín Balsa, ¿te acordás? El flaco Balsa. Y también fue defendido por una organización que se llama la Unión de Promociones, que suele reunir a militares retirados y defiende a los condenados por delitos de lesa humanidad, como era el caso de Guerrieri, y que los considera a estos personajes como presos políticos, y que han sido víctimas de una persecución, denunciando una supuesta justicia vengadora. Lo cierto es que este personaje, que ciertamente no va a pasar a los libros de historia como un héroe, ha dejado de transitar por la faz de la tierra. Bien, te propongo que vayamos a una musiquita, luego viene la publicidad de la radio y vamos haciendo contacto con nuestra invitada del día, Stella Caloni. ¿Qué te parece, Guillermo? Tema número 3 te propongo. No, perdón, tema número 4 de la lista. La Jardinera. Mirá, este dúo, integrado por Candela Subeldía y Lucía Sempertegui, canta e interpreta como dioses en las canciones que forman parte de su repertorio, en este caso La Jardinera, y estamos haciendo los contactos para traerlas acá en un vivo en Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Escuchalas. Tómame de la mano. Vámonos a la lluvia, descalzos y ligeros de ropa, sin paraguas, con el cabello al viento y el cuerpo a la caricia, oblicua, refrescante y menuda del agua. Que rían los vecinos, puesto que los dos somos jóvenes, nos amamos y nos gusta la lluvia. Vamos a ser felices con el gozo sencillo, como los gorriones. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré un rosal de las espinas
una más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Más allá están los campos y el camino de acacias, y la quinta de aquel pobre señor que con todos sus oros no podría comprarnos ni un gramo del tesoro. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos, cuando ya estén florecidos irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión. Y para saber si nos corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si nos quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda el corazón. Ser flexibles, ser jóvenes, estar llenos de amor. Tómame de la mano, vamos descalzos, con el gozo sencillo a la lluvia. Cogollo de toronjil cuando me aumenten las penas. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión. Y para saber si nos corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si nos quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda el corazón. Para saber si nos corresponde, dinos violeta lo que haremos. Si nos quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda el corazón. Radio con Aguante. Comienzo de espacio publicitario. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. Desde el potrero, valiente como ninguno, con y sin reglas, encontraste el camino. Y no te importaba cuál. Si era a la derecha, a la izquierda, al centro, si había piedras o pasajeros rezagados. Siempre le metiste para adelante. Uno, otro. Y otro más, y otro más. Lograste lo que quisiste. Conquistaste el mundo. Conseguiste lo que queríamos. La besaste y te abrazamos como a nadie con el alma. Instaurándote como un tatuaje en lo más profundo de nuestro corazón. Hoy, el universo se inclina ante el más grande. Diego Armando Maradona. Gracias por tanto. Por esas lágrimas, por Argentina 2, Inglaterra 0. Tu radio, siempre. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236.
Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. Radio con Aguante. Una panacea radial. Entre tanta lengua suelta. Transmisión de señales En el universo online. Aguante. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Aguante. Aguante. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Anochece en Buenos Aires. Que no es poco. Acá con música andina, música profunda, mística del altiplano, y estamos conectados con ella. Ella es, señoras y señores, Stella Caloni, una número 1, pero que lleva puesta la camiseta del número 10 del periodismo. ¿Me estás escuchando, Stelita? Sí, te escucho. te escucho. Bien. Pero estoy organizándome un poco, nada más. Bueno, bien. Que me esperes un poquito y yo me organizo bien. Bueno, bien. Para que estemos bien ubicados. Perfecto. Bueno, Decime una cosa, Estela. ¿Estás contenta hoy con el triunfo de la selección? Por supuesto, porque vi hoy que la gente estaba con muy buen espíritu. Muy buen espíritu. Sí, la verdad, gente, muy emocionante todo, ¿no? Que había cambiado todo había cambiado en la calle. Mira, un taxista me dijo algo así como que habíamos encontrado algo que nos unía a todos, que es lo único que nos unía por sobre todas las cosas a todos, y que eso era de mucha importancia. Y yo me daba cuenta porque todo el mundo te saludaba amablemente, todo era amabilidad en la calle. Sí, amabilidad y buen humor, ¿no? Hacía un chiste. Por primera vez me subí a un ascensor en que todo el mundo hacía chistes. Y eso me parece, pero lo que me dijo este hombre me pareció excelente, porque eso determinaba un punto de unión que no es fácil encontrar, vos sabés bien. Por supuesto. En este momento, precisamente, en que el mundo está tan dislocado que lo que se dice esta tarde no sirve para mañana a la tarde. Y pasamos de situaciones como decir este partido de fútbol, con todas las implicancias que además tuvo, porque con el tema de Malvinas se jugaron también los jugadores, lo hicieron con toda el alma. Yo veía cuando cantaban el himno la emoción que tenían esos muchachos, y eso era muy bueno, ¿viste? Muy bueno, y muy bueno que se expresaran también en la cancha, no importa quién interviniera o quién estuviera o quién no estuviera. Era muy bueno todo. De manera que yo creo que ahí encontramos como un punto donde me decía, por eso te digo, aquí no van
nada, ni cosa política, ni cosa social, ni diferencia de ninguna clase. Aquí hubo un país que además fue una respuesta muy, muy, muy coherente y lógica frente a las prohibiciones que había hecho la ministra de Seguridad aquí, Monte diciendo Oliva. que nada, sí, Monte Oliva, nada de banderas y nada de Malvinas, que me parecía vergonzoso y que nos da una dimensión de cómo está la Argentina, ¿no? Bueno, este es un gobierno desmalvinizador. Vino a No son- desmalvinizar la cosa, así que no nos- Bueno, vino con una misión que era llevar adelante una presidencia que él no maneja, porque él tiene detrás a dos de los países más violentos en este momento en el mundo, Estados Unidos e Israel. Que, bueno, lo digo porque en este sentido, en esto último, la ONU, la Justicia Penal Internacional y todo hablan del genocidio, un genocidio que se sigue produciendo desde el 7 de octubre de 2023 hasta hoy. Entonces, nosotros no podemos pensar que este señor que cuando habla por su cuenta, cuando no lee, se salta y dice las groserías más grandes que uno escuchó en un presidente en el mundo, te voy a decir. Sí, totalmente. Entonces, pero está entregando la patria. Entonces, nosotros estamos defendiendo las Malvinas en el momento que ellos hacían un acuerdo para entregar los reactores nucleares. Estaban visitando los reactores nucleares que habían dejado, todas las hidroeléctricas que habían dejado, y el gasoducto que había dejado Néstor Kirchner, que estaban en funcionamiento y estaban puestas para empezar a trabajar rápidamente. Y la otra cosa que también hay que decir es que también en este momento estaban entregando el gasoducto que ya estaba por llegar a Buenos Aires, y lo entregaron a empresas extranjeras, y una de las peores que existe por lo mafioso que hay detrás es entregarle al tal Jorge Mas Canosa, que era ese grupo de cubanos americanos acostumbrados a llevar el terrorismo contra Cuba y contra muchos países de América, porque ellos colaboraron con todas las dictaduras militares que hubo. A todo eso le está entregando la empresa belga, el río Paraná. Imagínate que yo soy de Entre Ríos. Sí. Ay, qué ruidos hace esto, hace unos ruidos terribles. No, yo te ¿Qué escucho. ruidos que hacen? Pero mira, yo soy de Entre Ríos, y nosotros sabemos lo que significa para todo el litoral la entrega del río Paraná, una hidrovía o lo que sea, que sabes que por ahí transcurre toda la riqueza del país que se va para afuera. Sí. Y entonces ahora cobrando un dinero que se los cobran para llevárselo afuera, una concesión por más de 30 años. Lo mismo que en este momento hay empresas de Estados Unidos, de Inglaterra e Israel, que están ya explorando, que están acabando, haciendo pozos en el mar que rodea las Malvinas, que es mar argentino, y donde no se podía hacer nada por órdenes de Naciones Unidas, y están estas dos empresas trabajando ahí para sacar petróleo, hasta calculando en el 2028 la cantidad de barriles que van a sacar por día. Y también con una concesión a la eternidad. Y con el RIGI, famoso RIGI, que vos podés explicarles muy bien después qué es, el famoso RIGI, con el famoso RIGI podemos, con esta cosa de transformar las leyes que corresponden a la tierra, ya le podemos vender tierra a cualquier extranjero, ya sean tierras fronterizas, ya están entregadas. Porque hay que explicarle al pueblo. Mirá, yo repito siempre una frase que recuerde la gente en 1810.
y 1816. Porque esto lo saben todos los que van al colegio, fueron alguna vez, aunque sea el colegio primario. 1810 es el día de la patria, diríamos, porque fue el día en que el cabildo, de toda aquella historia fantástica que nos contaron. Ajá. Y luego la independencia en 1816, ¿no es cierto? Resulta que todo eso y todo lo que estaba escrito en la Constitución Nacional, todo eso el señor presidente, por decirle señor, el presidente de esta nación, Javier Milei, que yo me pregunto todavía si puede haberse recibido de economía en una universidad de Estados Unidos si no sabe inglés. Entonces, yo quiero que piensen con su propia cabeza, con el sentido más común de los sentidos, cómo se puede llegar a entregar un país en las condiciones en que estamos ahora y violentar, decir 10 días después de haber asumido, emitir un decreto por el que violenta la Constitución argentina y la ley de bases que viene después, unos días después, diciembre de 2023, que viene después la ley de bases, y la ley de bases es para ir destruyendo la Constitución. Y luego el gobierno desde entonces son decreto tras decreto, además de que haberle conferido el final del Congreso de la Nación, porque sigue abierto y sigue debatiendo, pero en realidad está copado por la corrupción, porque corromper a gobernadores y diputados no es poca cosa. Ajá. Entonces, ¿cómo es posible que se le permitiera todas las facultades que él tuvo durante un año para hacer y deshacer y seguir gobernando con decretos como si fuera una dictadura? Y una dictadura encubierta que cada vez está más a descubierto. Y lo hemos experimentado en estas horas, que solo por estar festejando un mundial de fútbol hubo hasta balas de goma el otro día. Mira. Entonces, que este es un hilo de pensamiento didáctico común. No es ningún discurso académico ni cosa por el estilo. Esto lo puede pensar cualquier argentino. Claro. Y darse cuenta que mientras estamos gritando por las Malvinas, el gobierno británico anunció que estas dos empresas empezaban a perforar los pozos el 2 de abril de este año. Sí, sí. El 2 de abril, el mismo día de las Malvinas, y eso no es una burla. No. Entonces, bueno. Claro. Y te cuento una cosa. Está muy acelerado el tema de la ampliación del puerto en las Islas Malvinas, que empieza a ser operativo a partir del mes de septiembre, octubre de este año. Es decir, ya esto significa que entre la operatividad del cuerpo y la perforación del petróleo, van a empezar a extraer nuestros recursos naturales. Ya está perforándose, entonces ya está perforándose, lo dijo el anuncio de Londres, 2 de abril, lo podés buscar en internet, cualquiera lo puede buscar. Ajá. Este anuncio de Londres, además de este anuncio de Londres, acordate que también anunció Inglaterra que ahora iba a extender, iba a modificar lo que es Puerto Stanley. Ajá. Que allí iban a hacer muchos edificios para albergar a las familias de los militares que están ocupando una base militar naval estratégica en la isla Soledad, que es una isla del archipiélago de las Malvinas. Claro. Eso es así y es así. No hay la Patagonia ocupada. Ahora, vamos a empezar. Si vos te acordás todos los decretos, de los primeros hasta el último, la entrega de la minería, la entrega de los recursos naturales, la entrega del petróleo, la entrega del litio, la entrega de los territorios de la Patagonia, los acuerdos
de seguridad y militares que se han firmado, por el cual hoy tenemos tropa, el Comando Sur dentro del país, y las tropas especiales que estuvieron haciendo maniobras, por lo que alguna gente se enteró de que estaban esas tropas acá, que están desde abril aquí, que aparecieron hace poquito. Sí, sí. Yo creo que vos te vas a recordar que en Córdoba hicieron una maniobra por la que pisotearon todo ese territorio que estaba siendo investigado por antropología forense, donde encontraron un montón de restos de cadáveres que fueron identificados, de desaparecidos en el campo clandestino de La Perla. Exactamente. Ahí el que está manejando la causa judicial es un juez federal que se llama Vaca Narvaja. Sí, que denunció todas estas cosas, denunció incluso, vos sabés que esto estaba perimetrado, porque estaban haciendo esta investigación de derechos humanos y lo sabía Naciones Unidas perfectamente bien, porque había salido al mundo la identificación de varias familiares, de varios padres, hijos y todo que estaban en esta situación. Entonces, cuando nosotros tenemos que ver que se descubre por ese lado, pero no pasa más nada, que no se acordaron ya en 2017 la señora Burri y el presidente Macri firmaron la entrega de la ciberguerra y la ciberseguridad a Israel. En una cosa que se firmó aquí, se firmó cuando visitó Netanyahu Argentina. Mira. En ese año. También se puede buscar en internet. Desde entonces hasta ahora. Pero resulta que los acuerdos de Isaac ahora dicen muchísimo más. Los acuerdos de Isaac, los acuerdos con el Comando Sur, que ya varios se firmaron cuando Macri. Ya varios fueron firmados en la época de Macri. Estos acuerdos de seguridad y acuerdos militares. Claro que sí. Que si tuviera esa mayoría que sabemos que no existe de verdad en el Congreso, pero sí que existe por la corrupción, que le votan, se prestan para votarle cualquier cosa a este señor. Entonces, con lo cual, los pocos diputados o los diputados que constituyan una mayoría frente a la libertad avanza, en un momento, como sucede con los que estaban, con los que están gobernando por el peronismo, diríamos, o por la izquierda, por algún sector muy chico, pero un sector existente del socialismo, del radicalismo, que está en rebeldía contra los dirigentes importantes de este momento, que también son, y en esto después acordate que te tengo que contar cómo se inició esta nueva derecha nuestra, y entonces cuando revisamos todo no nos queda nada casi del país. La Patagonia ha sido entregada. El puerto de Ushuaia lo decidió, ¿te acordás cuando estaban reunidos en esa junta de paz que se reunieron, que estaba Netanyahu, Trump y Milei, y que en la noche mandaron un comunicado que el puerto de Ushuaia debería ser abandonado y va a ser ocupado por la gendarmería? Se entregó el puerto de Ushuaia, la base logística que estaba construyendo Argentina, también se entregó, porque fue la señora Richardson que viajó en la medianoche el presidente Milei para levantar con ella la bandera de Estados Unidos en esa base. Exactamente. La Antártida Argentina fue entregada, fue firmado ya el acuerdo, supuestamente para que se instalara una base de vigilancia del medio ambiente el 6 de enero de 2024, cuando también en una noche sorpresivamente el presidente y su hermana viajaron creo que era a la Antártida, precisamente donde firmaron ese acuerdo, pero nunca nos dijeron qué era lo que firmaban, que era por el medio ambiente, y nosotros sabemos cómo Estados Unidos entra con una base, y vamos a recordar también año 1995, cuando los sindicatos de Tierra del Fuego denunciaron que el presidente en ese momento, Carlos Menem,
vuelvo a tocar madera como toca madera toda la gente cuando se dice esto, entregó que había entregado todos los ferrocarriles, también había hecho un convenio, un decreto que nunca fue levantado, de que te podían construir una base para monitorear explosiones nucleares, no sé qué, en Tolhuin, Tierra del Fuego. Y ese Tolhuin, donde estaban muchas empresas de estas que te acordás que preparaban para los radiadores, preparaban todo en Tierra del Fuego y venía para acá. Había una cantidad de empresas, porque el general Juan Domingo Perón muy estratégicamente consideró que Tierra del Fuego era un sitio estratégico para Argentina. Por eso lo convirtió en una provincia. Claro. Y por eso que se poblara rápidamente. Claro. Rápidamente, porque era lo único que tenía para enfrente poner una población argentina y que no se la tomaran como las Malvinas. Seguro. Que ya estaban tomadas. Estela, te propongo lo siguiente. Escuchemos un poquito de música a la orquesta típica La Fernández Fierro. Buenísima, de lujo. En este tema que se llama Puente Pueyrredón. Y cuando termina el tema, te propongo insertarnos en la realidad cubana, que tiene muchos puntos de coincidencia con la realidad argentina, porque todos formamos parte del mismo territorio, ¿verdad? Claro, y en este momento es central hablar del tema Cuba, porque eso nos lleva a lo que hay a niveles de América Latina e internacionales, lo que está pasando en el mundo rápidamente, pero Cuba es central. Bueno, escuchamos a la Fernández Fierro y nos metemos en el Caribe cubano, ¿te parece? Perfecto, querido. Perfecto. Genial. Vamos con el tema número 5, Guillermo. Alcanzaron las heridas que se abrieron en el lomo de tus brazos de cemento y de sazón, y el ejército más pobre, el de las frentes cansadas que se acerca a la frontera a reclamar, a curar tu sed de sangre, no alcanzó para hacerte más gris. Puente Pueyrredón. Que te cruzaron, de vos nunca se olvidaron, regresaron empujadas, mano y pie, y están hoy para quemarse y llorar su brea humeante, esa que pega al asfalto, el dolor, a curar tu sed de sangre, no alcanzó para hacerte más gris. Puente Pueyrredón. En el agua, negro aceite que alimenta, arrastrándose en tus venas de hormigón, contagiando los humores de una lucha casi inmóvil, urbe que enfrenta a la horda marginal a curar tu sed de sangre, no alcanzó para hacerte más gris. Puente Pueyrredón. Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Muy bien, escuchábamos a la Fernández Fierro, orquesta
típica de tango, en este tema dedicado al puente Pueyrredón, uno de los puentes comunicantes, una de las vías comunicantes entre la ciudad autónoma de Buenos Aires y Avellaneda al sur, ¿no? Barracas al sur, un puente por donde han pasado manifestaciones, cortes, conflictos gremiales, en fin, si ese puente pudiese hablar, contaría muchas historias. Bueno, sí. Estelita, a ver, vayamos a Cuba. ¿Qué está sucediendo en Cuba? ¿Se ha acabado la revolución? ¿Está en un momento crítico de su vida? ¿Qué presiones está ejerciendo Estados Unidos? ¿Qué respuestas y salidas le ves a la situación de Cuba en este momento? Bueno, en principio, Cuba es un país que hizo una revolución, diríamos, porque estaba transformada en una colonia. Es decir, Cuba se había liberado en 1898, ¿no es cierto? Sí. Había entrado en el proceso independentista, una isla que había sido convertida por Estados Unidos, que después vino y se quedó. Cuando terminamos con España, empezó con nosotros, empezó a ingresar en toda América Latina, extender sus garras por toda América Latina. Bueno, por eso somos países dependientes hasta hoy. Cuba es el único país independiente, pero es una islita en el Caribe. Claro. De escaso, una islita de 106.000 kilómetros cuadrados y unos 10 millones de habitantes. Y a esa islita, el gobierno de Estados Unidos, que sabemos nosotros que tiene la cantidad de kilómetros cuadrados con todos los estados enormes y con lo que robaron la mitad de México a México, es el país más grande, por supuesto, más poblado. La población de Cuba, 10 millones de habitantes, ellos tienen casi cercano ya a 900.000 habitantes. Imagínense ustedes, y esa potencia mundial que está a 90 kilómetros de la isla, esa potencia mundial le impuso un bloqueo económico, porque cuando se produjo la revolución y vieron que iba a ser toda una reforma agraria para los campesinos que vivían en la miseria, absolutamente solo un 10% de la población vivía unida a Estados Unidos, explotando a la islita de Cuba como una colonia. Ahí venía la mafia. ¿Te acordás? Eso es una historia muy interesante para la gente. Venían los mafiosos de Estados Unidos a hacer reuniones, hasta se habían hecho búnkeres debajo de algunos hoteles fastuosos, por si había tiroteos o cosas así, por si había venganzas intermafia. Hay una película, perdóname, hay una película muy interesante que retrata esa situación, interpretada por Al Pacino, que se llama Scarface, Cara Marcada. Claro que sí, excelente claro película. Que sí. Sí, en esa época, justamente. Fíjate vos eso, que se refiere a esa época. Entonces vinieron estos muchachos jóvenes, todos educados, la mayoría, y entre esos estaba Ernesto Che Guevara. Sí, señor. Bueno, que se habían levantado contra el tirano, un dictador puesto por Estados Unidos, como fueron todos los dictadores de nuestra región. Desde entonces hasta ahora, y en Argentina hasta, diríamos, el 1983, a fin de año, o el 84, para mejor decirlo. Bueno, entonces la rebelión tenía que ver con toda la miseria que tenía en Cuba y con que se convirtiera en un país y no fuera más colonia. Una isla en el Caribe, a 90 millas de distancia de las costas de Estados Unidos, es decir, 1 hora, 2 horas, nada. Ahí nomás. Bueno, ahí nomás. Y que le pusieron bloqueo, y que ese bloqueo fuera resistido durante, en 1962 se lo pudieron, en 1961 quisieron invadirla, pero el pueblo y la dirigencia cubana los derrotaron a los invasores. Fue otra derrota para Estados Unidos.
en América Latina, esa gran derrota. En el 62 le impusieron el bloqueo. Llevan 63 años bloqueados. Es el bloqueo, es decir, el sitio de guerra más largo en la historia de la humanidad. Que no podían entrar alimentos, no podía entrar nada. Después los cubanos se fueron reorganizando por acá y por allá porque tienen una capacidad creativa increíble para que le entrara por un lado, por algo, por otro. Fueron cambiando porque ellos solo producían azúcar, no tenían casi industria, prácticamente el tabaco, punto. Pero entonces tuvieron que hacer un país de nuevo, porque con el triunfo revolucionario se acabó todo el ejército sostenido por Estados Unidos de Batista. Se fueron, todos los ricos huyeron, dejaron sus tierras y sus mansiones, y entonces bueno, se produjo perdóname, entre ellos la familia del señor Marcos Rubio, actual canciller de Estados Unidos. Sí, inclusive Marcos Rubio nació en Estados Unidos, pero es hijo de cubano, que al revés, como más Canosa, todos esos son lo que se llaman cubanoamericanos, que esos están en Miami, tienen tomado prácticamente Miami, lugar donde se refugian todos los dictadores que salen de la región, acá de América Latina. Los que pueden llegar hasta allá se van hasta allá directamente. Claro. Bueno, esto es otra historia, pero todo esto va siendo la historia, porque si no le contamos eso a la gente de los 63 años que ha resistido Cuba, resistencia que tampoco existe y solo existe como una hazaña, como una casi leyenda de que esa islita chiquitita del Caribe haya resistido semejantes años. Por eso mismo, cuando volvió Perón aquí, voy a volver a referirme para esos tiempos, su ministro de Economía, que ahora no me sale el nombre, pero que era el que firmó también. Gelbard. Claro, perdonado, por orden de Perón, un acuerdo con Cuba donde se le llevaron automóviles, algunos ómnibus, buses, qué sé yo, buses como le dicen allá, ómnibus acá. Las guaguas. Bueno, ayuda a Cuba y todo. Y entonces, fíjate que es muy, muy importante contarle a la gente cómo se fue desarrollando hasta tener la salud gratis mejor que podía existir en el mundo. Que la natalidad, los índices de mortalidad de niños, de evitar la mortalidad de tantos niños, era muy superior hasta de algunos grandes países del primer mundo. Mira. Donde la educación pública es una de las que han tenido que llevarse hacia otros países para enseñar en lo que era la misión Robinson, para enseñar, alfabetizar a miles y millones de personas. Y en la medicina, que es la medicina reconocida en todos los países del mundo, que incluso cuando la pandemia se fueron esos médicos experimentados a ayudar en Italia, en otros países del primer mundo, pero que también son los únicos que han llegado al pueblo haitiano y se han quedado ahí con el terremoto, con las epidemias, con todo. Están en muchos países, estuvieron ayudando de acá de América Latina, incluso en Venezuela, donde todavía están y son los primeros médicos que atendieron a la gente con médicos venezolanos con el terremoto en La Guaira. Terrible, que eso no lo dice ningún periódico nuestro, terrible, una gran tragedia que le ha servido al Comando Sur para quedarse ahora en Venezuela. Entonces, esto también. Bueno, eso es Cuba. Cuba está viviendo el momento más difícil de su historia, porque en toda su vida el bloqueo habían podido ir superándolo. Imagínense que esa isla chiquita no tiene petróleo, puede tener algo en el mar, pero bueno, que fue y que produjo esa educación. La irradiación cultural, porque la Casa de las Américas es reconocida en el mundo entero, porque reivindica las culturas
de todos los países, las culturas africanas, caribeñas, de toda América Latina, la historia, porque en la cultura entra la historia de Sartín, la historia de todo lo que sucedió en América Latina está ahí, en ese mundo. Entonces, que la gente no sabe tampoco lo que es vivir en bloqueo, porque vivir en bloqueo es de no tener nada, entrar al medicamento. ¿Cómo podían tener que entrar equipos médicos para esas grandes operaciones que hacían en Cuba? Que mucha gente iba allá a ser operado de ciertas cosas que acá en ese momento no existían en nuestros países. ¿Y por qué? Porque tenían que pagar casi el doble de lo que se paga un producto para que pudieran llegar por el bloqueo anterior. Ahora no puede entrar nada. En este momento, desde que Estados Unidos se metió en el Mar Caribe, que la flota de Estados Unidos, la cuarta flota, que la que reiniciaron otra vez en América Latina, que había desaparecido y ahora está en todos nuestros países, desde el Atlántico Norte al Atlántico Sur, desde que la flota está allí desde agosto ahora de 2025, bueno, fue amenazando a Venezuela, le dieron el zarpazo a Venezuela el 3 de enero, y Cuba, esa isla chiquita, es considerada una amenaza inusual e extraordinaria contra la seguridad de Estados Unidos, la potencia más armada del mundo, con mayor cantidad de armas del mundo. Entonces, es tan injusto que eso sí, David contra Goliat, o una hormiga picándole la pata a un elefante, como yo lo dije en un texto recientemente, eso es Cuba. Y Cuba está ahora con un bloqueo energético, comercial, económico, financiero. No le permiten llevar el petróleo. Se robaron 2 petroleros cargados de petróleo que iban a la isla de Venezuela. Otros que venían vendiendo a México y a otros países que no le regalaban a Cuba, simplemente vendían a Cuba o intercambiaban por las cosas que Cuba producía en el tema de medicina y otras. Entonces, no tener previa cosa de esta, hubo que se suponía que era un rayo que había volado, unos tanques que tenían ellos enormes, que podían mantener el tema de la electricidad, que se estaba haciendo el tendido eléctrico, porque a Cuba la bombardearon varias veces en toda esta historia, varias veces han producido atentados terroristas de magnitud, han volado un avión cubano con toda su gente en el año 76. Bueno, tenemos muchas historias. Como no hay tiempo, yo sé que la radio es así urgente, lo que quiero decir que en este momento no tienen luz en la isla, no tienen combustible en la isla, tuvieron que suspender los vuelos, la isla la gente iba como turista, de cualquier país donde quisiera ir podía ir como turista porque tiene hermosísimos lugares. Es lo que mantiene casi todas las islas del Caribe el turismo, ¿no? Es una entrada muy, muy fuerte. Entonces ahora todo está suspendido y pueden haber apagones de días enteros en todo el país. Solo la solidaridad internacional ha podido lograr, México mandándole barcos con alimentos a otros países, e incluso vigilan petroleros que vienen de otros países para no dejarlos pasar, como antes no dejaban pasar ningún barco con medicamentos, porque eso es un bloqueo, no te dejan entrar medicamentos, no te dejan entrar ningún producto de intercambio. Es como si acá te rodearan, en Argentina, te pusieran un bloqueo en la cordillera de los Andes, en todo el Atlántico Sur, que ya lo pueden hacer porque tienen barcos. Ayer pasó un destructor enorme por las aguas argentinas que no podía pasar, británico, no sé si sí. Nos referimos a esa noticia, sí. Y bueno, todo eso amenaza a Cuba. Esa islita pequeña en el Caribe la quieren ahora, que es una amenaza inusual, y afirma Bush que él la puede tener Trump, que le dicen acá Trump, pero
Trump, Sí, lo sí, decimos sí. en nuestro castellano típico, amenaza con quedarse con la isla. Dice, en cualquier momento nos quedamos con eso. Estela, Esta amenaza, aparte, hecha por esa potencia Ujú. a esa islita de Cuba, es de una cobardía y de una miserabilidad y de una locura como esta locura con que están llevando adelante esta guerra del mundo, Claro. que quiere quedarse con Groenlandia, con el canal de Panamá ya se quedó, ahora con Argentina ya se ha quedado, ya tienen un montón de cosas entregadas de Argentina sin que nuestro pueblo lo sepa. Por eso es muy importante que pongan el ojo en esa islita del Caribe y vean lo que le están haciendo a esas 10 millones de personas que viven ahí, a los que no le dejan entrar nada. Entonces Cuba ahora está haciendo, pero algo que ya lo había propuesto Fidel Castro de que estaba ahí. Empezaron a abrir cosas, porque ellos como tenían que estar defendiéndose de todo, pero ya había inversiones adentro de Cuba. En los hoteles turísticos Sí, había sí. españoles, en otras Italianos, cosas, franceses. italianos, Sí, y sí. ahora también, bueno, se abrieron para empresas que hagan inversiones. Pero fíjense ustedes, otra cosa que nadie cuenta, Estados Unidos mantiene este bloqueo que lo mantiene con Venezuela, que ni con el terremoto levantó el bloqueo, con el cual millones de dólares de Venezuela, del petróleo venezolano, la mayor refinería que ellos tenían fuera de Venezuela en el mundo está en Estados Unidos. Con todo eso se quedaron. Se quedaron los ingleses con el oro de Venezuela. Sí. De Cuba no se le puede mandar, si ellos mandan comprar un medicamento y mandan un dinero para medicamentos a un banco de Portugal, ese banco de Portugal no le puede, tiene prohibido mandarle a Cuba. Entonces, imagínense los bancos de todo el mundo, y las industrias de todo el mundo, las cosas que empiezan una relación con Cuba y les caen multas, los cruceros que iban a Cuba, También se ahora les interrumpieron. cayeron unas multas que se suprimió. Entonces, porque la gente no puede tomar una dimensión si no sabe estas cosas tan comunes que te hacen la vida cotidiana imposible, invivible. Eso están viviendo los cubanos. Por eso la gente le está juntando cosas, remedios. Fíjense que la maldad ha llegado a tal punto que una empresa francesa llegaba con una cantidad de donaciones de todas partes, así como lo dejan entrar a la ONU con comida para los habitantes palestinos de Gaza, así tampoco dejan entrar a Cuba. Ahora han desoído esa norma. México ha mandado varios. Primero mandó 2 buques petroleros, pero amenazan con el próximo buque, se lo llevan ellos para Estados Unidos. Bueno, pero para decirle a la gente que si esa isla tan chiquita, esos millones, han resistido por dignidad y siguen resistiendo, y ahora están abriendo estas puertas y no quieren, Estados Unidos no quiere que entre ninguna inversión de otra parte que no sea de ellos, pero hasta los congresistas de Estados Unidos que visitaron Cuba recientemente, le pidieron que basta, que levanten el bloqueo. 136 países reunidos en una asamblea el día pasado, recientemente. Sí, hace poco. Ahí pidieron, esos 136 países reunidos en las Naciones Unidas, votaron en contra de este bloqueo como vienen votando desde hace años. Pues Argentina, acompañando a Estados Unidos e Israel, votó en contra. Es decir, que están usando, este presidente usa nuestro país para violar la política exterior que determina la Constitución Nacional Argentina. Estela. Asimismo, se mete a ayudar a que dice que la acompaña militarmente Irán. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con los restos de los que se están muriendo de hambre en este país? ¿Qué está haciendo en este país? Bueno, veamos a Cuba. ¿Por qué enfrentar a Estados Unidos en Cuba es enfrentar la amenaza que tenemos sobre todos nosotros? No es que amenazar a Cuba o hacerle algo a Venezuela o al otro
no esté puesto para nosotros. Es una guerra lo que tiene puesto, porque dicen hay que recolonizar América Latina, porque nosotros tenemos que manejar todos los recursos de América Latina. Y Argentina es el único país que se está entregando sin que disparen un solo tiro estos enemigos de nuestros pueblos, estos que quieren dominarnos y saquearnos. Estela, te propongo que hagamos la última interrupción musical para luego cerrar el programa con una pequeña y breve síntesis. Vamos a escuchar, hace rato que no pasamos un tema de él, del cual te digo, se ha iniciado una retrospectiva de su obra fílmica que recorrerá 3 países. En la Cineteca Quintín Salento de Colombia, luego va a pasarse sus películas en la Cineteca Nacional de México y va a terminar en el mes de septiembre en la Argentina con la presentación de un libro firmado por un amigo tuyo, Norberto Galazo y Silvina Pachelo. El libro se llama Fabio, nadie puede olvidarlo. Ay, por favor. Es el gran homenaje que se merece. Es el gran homenaje que se merece. Sí, señor. Chao Gatica es uno de los grandes films. Una maravilla. Del mundo, entre otros. Una maravilla. Bueno, vamos a escuchar un tema del gran Leonardo Fabio que se llama ¿Qué te dirás mañana? Es el tema número 7 en la lista, Guillermo. Y luego nos volvemos a encontrar para cerrar el programa. ¿Dale? Cómo no, caballero. Muy bien. Llegó el momento, lo nuestro termina y estamos serenos en nuestra despedida. Y como siempre el tiempo, como un ladrón, se escapa y llueven los recuerdos y nos mojan el alma. Llegó el momento, aquí se termina, no es tiempo de culpas, es tiempo de partidas. Si nos quedan palabras ahora es el momento. Y si nada nos queda, mejor es que callemos. Pero dime, ¿qué te dirás mañana cuando despiertes y tu tristeza fija una sonrisa? ¿Qué te dirás mañana cuando despiertes y no me tengas como todos los días? ¿Qué te dirás mañana cuando despiertes y el espejo te grite que estás cambiando? ¿Qué te dirás mañana si te das cuenta que me sigues amando? ¿Qué te dirás mañana? Los dos sabemos, aquí se termina, parece mentira, es una pesadilla. ¿Cómo decirte ahora perdona si no somos culpables? Fallamos, eso es todo. La culpa no es de nadie. Pero dime, ¿qué te dirás mañana cuando despiertes y tu tristeza fija una sonrisa? ¿Qué te dirás mañana cuando despiertes y no me tengas como todos los días? ¿Qué te dirás mañana cuando despiertes y el espejo te grite que estás cambiando? ¿Qué te dirás mañana si te das cuenta que me sigues amando? ¿Qué te dirás mañana cuando despiertes y tu tristeza
tristeza fija, una sonrisa. ¿Qué te dirás mañana cuando despiertes y no me tengas como todos los días? ¿Qué te dirás mañana cuando despiertes y el espejo te grite que estás cambiando? ¿Qué te dirás mañana si te das cuenta que me sigues amando? ¿Qué te dirás mañana cuando despiertes y tu tristeza finja una sonrisa? ¿Qué te dirás mañana cuando despiertes y no me tengas como todos los días? ¿Qué te dirás mañana cuando despiertes y el espejo te grite que estás cambiando? ¿Qué te dirás mañana si te das cuenta que me sigues amando? Seguí escuchando. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Bueno, qué bárbaro escucharlo a Leonardo Fabio, ¿no? Sí, qué maravilloso. Qué personalidad, qué carisma que tenía el tipo, impresionante. Qué carisma y qué vida que tuvo desde niño. Sí, sí, sí. Porque toda esa indagación de vida y cómo nos falta el cine ahora que está cerrado que han puesto que han destruido los centros culturales más importantes de Argentina. Total. Y todas las instituciones del Estado, ¿no? Claro. Bueno. Vos sabés que hay una historia muy simpática, hay una historia muy simpática de Leonardo Fabio. Él era el protegido, digamos, de Leopoldo Torre Nilsson, ¿no? Y actuaba en las películas de Leopoldo Torre Nilsson y qué sé yo. Y estaba enamorado de María Banner, que era un minón María Banner en su momento. Y no sabía cómo levantársela, ¿viste? Entonces María Banner era más intelectual, era un pibe que venía de Mendoza, del interior. Entonces un día Leopoldo Torre Nilsson lo mandaba a comprar películas ahí, no películas, sino el film, ¿viste? El material para filmar. Y iba y siempre se quedaba con una latita de más, ¿no? Y con esa latita de más hizo una película. Fue juntando latitas y hizo una película y se llamó Crónica de un niño solo. Y con eso la sedujo a María Banner. Y fueron pareja. María Banner, qué pareja muy linda fue. Bueno, pero después toda su historia ha sido muy, muy linda, pero muy dura y qué sé yo. Por eso extrañamos que nuestra cinematografía siga apareciendo. Bueno, Cuba fue un ejemplo de tienen una escuela impresionante. La escuela en los baños de cine que dirigía el director de Santa Fe, de Tire 10, ¿te acordás? Sí, me acuerdo de él, claro. García Márquez ayudaba, Gabriel García Márquez estaba comprometido con la escuela de los baños. De los baños se llama el lugar en que está ubicada la Escuela de Cine de Cuba, una de las más importantes que hay en América Latina, porque van cineastas de todas partes del mundo a enseñar ahí. Así como la Casa de las Américas, te digo que también en cine, esa irradiación cultural que mantiene la isla. Claro. Yo no sé cómo querés que cerremos, pero yo quería decir solo una cosa. Tenemos 2 minutos, Estela, 2 minutos. ¿Cuánto? 2 minutitos para cerrar. 2 minutos un cierre. Dale. Cuba significa el símbolo de lo que le pueden hacer a toda América Latina. América Latina en disputa hoy entre nosotros con nuestra independencia o ellos con su colonización, que significa la independencia definitiva o que trata de que sea definitiva, la dependencia, que dependamos de ellos, que ellos se instalan acá, que vendamos lo que está haciendo Milei hoy, productos sin industrializar ni nada, que los vendamos
mientras acá se cae toda la industria del país. Bueno, Cuba representa el símbolo de todo eso, con que Estados Unidos con su independencia, porque se han declarado independientes, se han obrado como independientes a pesar de todo, pero han tenido una política coherente, exterior, de apertura, de ir y hablar, van a Estados Unidos, discuten todo. Ha sido un ejemplo que nosotros tenemos que registrar. Y es el símbolo de que lo que nos puede transformar en esto que se llama guerra contra insurgente, por más que le pongan el nombre que le pongan, ya sea híbrida, cognitiva, lo que quieras. Pero es una guerra que está basada en la contrainsurgencia de los años 60, que es la ilegalidad en las formas, en los otros modos de hacer la guerra. Eso que vos no ves aparecer militares, pero te están haciendo la guerra por debajo. Exacto. Por debajo están acá las fundaciones, las organizaciones no gubernamentales, todas esas que están trabajando dentro de nuestros países. La guerra que están haciendo las alianzas de derecha que están apoyando al imperio, pidiendo que entren y que invadan. Si el peronismo llega a que invadan este país y que se acaben con los gobiernos populares, que le dicen populistas, pero son gobiernos populares. Entonces que nosotros tenemos que tener conciencia plena de quién es nuestro enemigo. Estelita. ¿Qué se produjo con los partidos tradicionales de toda América Latina? Están metidos en las alianzas con los nuevos que ellos les imponen. Por eso están estas coaliciones. Estela, frente a eso, cabezas pensantes. Se nos acabó el tiempo, Estelita. Lamentablemente. Bueno. Te mando un beso enorme. Seguí cuidándote. Te necesitamos mucho. Y te quería agradecer de nuevo la disponibilidad de tu tiempo para aparecer en nuestro programa. 91 años. Chao. Chao. Estás hecha una pendeja. Vamos todavía. Chao, Estelita. Un beso enorme. Chao. Bueno, señoras y señores, fue Estela Caloni, una número uno en todo sentido, una excelente persona y una gran sabiduría y experiencia de vida. Che, con el ánimo ahí, bien arriba, que nos vamos a agarrar con España y les vamos a ganar, señoras y señores. Y luego a festejar y a gozar del triunfo. Nos vemos dentro de una semana en esto que se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Chau.